Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos tu gloria, deseamos ir mucho más en ti, queremos tu presencia, Jesús. Está sentado en el trono, al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Quiero conocerte cada día más, a ti, entrar en tu presencia y adorar. Revélanos
al que vive para siempre y siempre, sea la gloria, sea la honra y el poder, sea la gloria, sea la honra y el poder. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Esperando que estén completamente bien, que estén llenos de salud, de fortaleza, de gozo. Y bueno, continuamos el tema, la llenura del Espíritu Santo, y con la sesión del día de hoy quiero terminar pues con esta sección hablando sobre la importancia de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios, es un espíritu, esa es su naturaleza. Santo es uno de sus tantos atributos. El Espíritu Santo es una persona. Y cuando nosotros somos llenos del Espíritu Santo, la palabra bautizo quiere decir sumergir algo en. Entonces, cuando hablamos del bautismo del Espíritu Santo, es cuando nosotros nos sumergimos en su presencia, y su presencia nos inunda, nos llena, pero también nos reviste. Y esta llenura del Espíritu Santo es la que nos capacita para la obra del ministerio, para la obra a la cual Dios nos ha llamado. Entonces, hemos dado muchas citas, hemos hablado acerca de la importancia, hemos hablado acerca de las características. No puede ser que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo cuando en nuestro corazón está lleno de egoísmo, lleno de odios, de corajes, de rencores, de resentimientos. No puede ser que seamos llenos del Espíritu Santo y que todavía estemos con esto, ¿no? Mucha gente no recibe la llenura, la plenitud del Espíritu Santo, porque pues en su corazón guarda muchas cosas. Entonces, lo primero que tendríamos que hacer ya en la práctica es ponernos a cuentas con Dios, pedirle perdón de todos nuestros pecados. Si hemos hecho cosas erróneas, si hemos cometido errores, hemos cometido pecados, hemos hecho alguna infracción, algún mandato de Dios, pues bueno, es tiempo de decirle: Señor, perdóname, límpiame de toda maldad, de todo pecado. Me arrepiento de todas mis actitudes, me arrepiento de todo aquello que a ti no te agrada. Quiero estar limpio para que vengas a mi vida y tu Espíritu haga habitación de mi cuerpo. Que tú vengas a mi ser y que tú seas el que gobierne mi vida, que gobiernes mi voluntad, que me gobiernes y que hagas conmigo lo que a ti te plazca, porque tú eres Dios soberano y tú tienes el derecho de hacer lo que tú quieras conmigo. Entonces, el Espíritu Santo no puede venir cuando en nuestra vida todavía hay cosas ajenas a su voluntad. Hay gente que no ha renunciado a cosas que hizo en el pasado. Por ejemplo, la lectura de cartas, el tarot, la ouija, los horóscopos, todas esas aparentes pequeñas cosas que no tienen nada que ver con Dios. Entonces hay que renunciar a todo eso y bueno, oramos, le pedimos perdón a Dios de todo esto y renunciamos a cualquier pacto que se haya hecho consciente o inconscientemente con Satanás, porque finalmente el participar de no sé cómo le puedan llamar, pero participar de la brujería, de la hechicería, de las limpias, de todo eso que se acostumbra en nuestro país como medicina tradicional, que no tiene nada de tradicional, pero que sí tiene mucho que ver con el ocultismo. No podemos nosotros tener todavía ese tipo de situaciones guardadas en nuestro corazón y pedirle al Espíritu Santo que venga. Nunca vamos a ser llenos del Espíritu Santo. Entonces el requisito es ser hijo, por un lado, y ser limpio. ¿Para qué? Para ser llenado con el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él es santo. El Espíritu Santo se ha simbolizado como una paloma. Una paloma es por decirlo así, es un ave muy tierna, es un ave muy sensible, es un ave que se espanta fácilmente con cualquier cosa. Entonces, el Espíritu Santo es como, no quiere decir que sea una paloma, es como una paloma.
se representa así porque, pues bueno, es muy sensible. Así que necesitamos entonces reconocer que el Espíritu Santo viene a nuestras vidas cuando estamos limpios, cuando somos hijos y cuando lo anhelamos, cuando lo deseamos. Esto es algo que lo que voy a compartir, a lo mejor no me lo cree, pero pues bueno, no. Lo que quiero decir es esto, jamás había compartido públicamente cómo fui lleno yo del Espíritu Santo. Yo fui lleno del Espíritu Santo estando dormido. Serían como las 3 de la mañana cuando el Espíritu Santo vino sobre mí. Y de repente yo sentí una descarga eléctrica que me espantó y me desperté. Y mi cuerpo vibraba, todo completamente vibraba. Y mi vista pues veía las cosas y todo vibraba. Mi cuerpo vibraba, mi piel vibraba. Yo me espanté porque veía mi piel y mi piel estaba vibrando. Eso es imposible hacerlo. Y me espanté porque sentí que mi cuerpo iba a estallar. Y grité. Y cuando grité se fue. Me espanté, pero dije, ¿qué es esto? Era la llenura del Espíritu Santo. Como después me di cuenta que a otras personas les había pasado a leer otros libros. Y me di cuenta que esta experiencia que yo tuve les había pasado a otras personas. Pero a mí me pasó cuando yo estaba dormido. ¿Por qué? Porque Dios ve el corazón, ve la necesidad que había en mí. Había una necesidad de romper con muchas cosas, una necesidad de ser lleno de la plenitud, del poder de Dios. Y Él vio esa necesidad en mi corazón. Yo estaba dormido. Y vino de una manera soberana, sobrenatural. Y a partir de esa fecha, vamos a decirlo así, que periódicamente viene con esa manifestación, que no es lo normal, déjeme decirle. No esté buscando experiencias. Yo nunca he buscado experiencias. Las experiencias vienen cuando no las buscas. Cuando las buscas, el otro te las da. Y no necesariamente son de Dios, pueden ser experiencias de otro tipo. Así que nunca busques experiencias. Yo jamás busqué experiencias. Vinieron cuando yo las necesitaba, no cuando las busqué. Así que yo fui lleno del Espíritu Santo de una manera tan tremenda, tan evidente, que cuando yo empecé a estudiar más acerca del bautismo del Espíritu Santo, me di cuenta de qué bueno es el Señor, ¿no? Cómo conoce nuestra vida, conoce nuestro corazón, nuestra necesidad, y Él nos da lo que nosotros necesitamos y anhelamos. Así que quiero simplemente leer el capítulo 2 del libro de los Hechos, porque aquí habla del día del Pentecostés. Dice, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Todos unánimes juntos. Esto nos habla de que cuando hay una unidad en la iglesia, el Espíritu Santo viene y se manifiesta. Estaban todos, estaban unánimes y estaban juntos. Dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Dice la Escritura que cuando estaban todos, estaban unánimes, estaban juntos, vino de repente como un estruendo, como un tronidazo y un viento, como un viento recio que llenó toda la casa, y se les aparecieron sobre sus cabezas como lenguas de fuego y empezaron a hablar en lenguas. ¿Cuántos? Todos. No unos cuantos, todos empezaron a hablar en lenguas. Fueron llenos todos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. No dice otra lengua, sino en otras lenguas. Aquí vemos algo que es algo muy especial, porque en el verso 5, bueno, voy a leer la parte final del verso 4. Dice, y hablaban y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba. Es el Espíritu Santo que les daba que hablasen. No es el Espíritu Santo el que habla, sino es el Espíritu Santo quien impulsa, es el Espíritu Santo quien inspira, es el Espíritu Santo quien los fuerza, por decirlo así, o los empuja a hablar en otras lenguas. Dice, y moraban entonces en Jerusalén varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno le oía hablar en su propia lengua, y estaban atónitos y maravillados, diciendo, miren, ¿no son estos
Galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medas, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capodacia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto, y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Hasta ahí me quedo. Cuando el Espíritu Santo viene, nos habilita, nos capacita para hablar en otras lenguas. Puede ser un idioma. Puede ser un idioma. A mí yo no hablo más que el español y a veces lo hablo mal. Pero estando en reuniones en donde estamos orando y de repente hablamos en lenguas, estamos orando en lenguas, un compañero en el instituto en el que yo estudié se acercó conmigo para preguntarme que si yo hablaba latín, y le dije que no. Me dice, pues es que estabas orando en latín. Y le digo, ¿y tú hablas latín? Y me dijo que sí, porque él había estudiado para sacerdote en Roma y hablaba el latín. Y cuando yo le pregunté, bueno, ¿y entendiste? Sí. Y le dije, ¿qué oraba o qué estaba diciendo, qué estaba hablando? Me dice, estabas glorificando a Dios. Lo mismo que sucedió en el libro de los Hechos. Y glorificaban a Dios. En otra ocasión, en una reunión de jóvenes, también estábamos orando y de repente yo me salí, terminó la reunión, yo ya me iba rumbo al metro y me alcanza un joven para preguntarme que si yo hablaba en portugués. Y le dije, no. Y le digo, ¿por qué? Dice, yo sí hablo el portugués porque viví en Brasil. Le digo, ¿y eso qué tiene que ver con qué o qué? ¿De qué se trata? Y me dice, es que ahorita que estábamos hablando, yo estaba atrás de ti, te escuché y estabas hablando en portugués. Y también le volví a preguntar que qué había dicho o qué estaba orando, y él también me dijo, estabas hablando las maravillas de Dios. Así que se cumple la escritura tal como lo hemos leído ahorita en el capítulo 2 del libro de los Hechos, cuando somos llenos del Espíritu Santo, dice, y glorificaban a Dios. ¿En qué? En lenguas, pero en otras lenguas. Puede ser un idioma, pero también puede ser una lengua espiritual, que muchas gentes no lo creen. Pero mire, yo me he dado cuenta que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, el hablar en lenguas es una evidencia de que ya fuimos llenos del Espíritu Santo. Así que usted puede ser lleno del Espíritu Santo y está bien. Y a lo mejor usted no habla en lenguas, y está bien que sea lleno del Espíritu Santo y no hable en lenguas, pero yo he visto que para tener la certeza, la seguridad de que hemos sido llenos del Espíritu Santo, la evidencia inmediata es hablar en otras lenguas. Ya sea un idioma, ya sea un lenguaje. Yo he estado presente en reuniones donde personas que no hablaban inglés, después de ser llenos del Espíritu Santo, se soltaron a hablar en inglés. Y eso es algo que solamente Dios hace. Así que la evidencia, por decirlo, la evidencia física de que hemos sido llenos del poder del Espíritu Santo es hablar en otras lenguas. Así que simplemente quisiera que usted considerara esto. Mencionábamos que uno de los requisitos es ser lleno de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús dijo, las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. Entonces, si usted se llena de la palabra, si usted estudia todos los versículos que aparecen en el libro de los Hechos acerca del Espíritu Santo, y se llena de la palabra de Dios que habla acerca del Espíritu Santo, y usted anhela ser lleno del Espíritu Santo, basta usted que se lo pida al Padre y Él se lo va a conceder. Pero hay que anhelarlo, hay que desearlo. Ahora, yo a veces les digo, es que si sigues hablando en español, nunca vas a hablar en lenguas. Es un acto de fe, ¿sí? El inspirar, por decirlo así, decíamos que bautismo quiere decir sumergir algo en este caso es sumergirnos nosotros en la presencia del Espíritu Santo. Entonces, cuando nosotros nos sometemos a la presencia del Espíritu Santo, simplemente cuando le cantamos, le adoramos, lo exaltamos, lo glorificamos, la presencia de Dios viene, nos inunda.
Ahora, es un acto de fe, si yo quiero ser lleno del Espíritu Santo, simplemente pedírselo y decirle, Padre, lléname, lléname con tu amor, lléname con tu presencia, lléname con tu Espíritu Santo. Y es un acto de fe, dejar de hablar en español y empezar a hablar en ese lenguaje que Dios va a impulsarle a hablar. Pero usted va a hablar, no quiera que el Señor venga y le mueva la boca, o que Él emita un sonido a través de usted. No, es usted quien tiene que abrir la boca, es usted quien tiene que hablar. Simplemente reconocemos la presencia de Dios, exaltamos su presencia y abrimos la boca y empezamos a expresar ese lenguaje que a veces cuando uno es lleno por primera vez, viene a veces con tal magnitud que uno no puede parar de orar en lenguas. Sí lo podemos hacer, pero por ejemplo a mí me pasó, yo no quería dejar de hablar en lenguas. Y no sé cuántas horas estuve hablando en lenguas. Porque yo no quería dejar. No quería interrumpir la obra que Dios estaba haciendo. Entonces a veces viene con un poder tremendo y no queremos dejar de hablar en lenguas. Es un acto de fe, pero también es un acto de nuestra voluntad. El dejar de hablar en español para decirle, Señor, lléname, y empezar y empezar a hablar en un lenguaje espiritual que Dios pone en nuestra boca, y empezamos a hablar en lenguas. A veces nos ayuda que una persona llena del Espíritu Santo ponga su mano sobre nosotros y esté orando, pidiéndole a Dios que nos llene del Espíritu Santo. Pero mire, yo fui lleno del Espíritu Santo estando a solas, estando dormido. Simplemente Dios conocía mi necesidad y fui lleno del Espíritu Santo de una manera impresionante, impresionante. Después me di cuenta que había otras personas como Charles Finney, que fue lleno de esta misma manera, como el señor Gordon Lindsay, el fundador de Cristo para las Naciones. En su libro El Espíritu Santo, él habla de cómo fue lleno del Espíritu Santo, como el hermano Wayne Myers, que también fue lleno de una manera sobrenatural del Espíritu Santo, que no es lo cotidiano, lo común, pero pues bueno, Dios es soberano y Él puede hacer con nosotros lo que a Él le plazca. Le digo, yo fui lleno del Espíritu Santo estando prácticamente dormido, y fue algo que jamás se me va a olvidar, porque esas experiencias no las busqué, estaba dormido, pero fue algo impresionante. Entonces, si usted tiene la disposición, simplemente basta con que usted le diga, Padre, perdona todos mis pecados, límpiame de toda maldad. Padre, yo renuncio a todo aquello que a ti no te agrade, y hoy, Señor, te pido con todo mi corazón, lléname con tu Santo Espíritu. Anhelo ser lleno de tu presencia, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Anhelarlo, pedirlo y decirle, aquí estoy, Señor. Y te doy gracias porque ahora, por la fe en Jesucristo, yo recibo la plenitud. Yo recibo la llenura de tu Santo Espíritu en el nombre precioso de Jesús. Y dejar de hablar en español y empezar a hablar en el lenguaje que Dios ponga en su boca. Mi rama bora baba seta rema cora basanda la bakiria la masura mobre papasi. Un lenguaje que usted va a identificar que no viene de su mente, viene de su corazón, y ser lleno del Espíritu Santo. Así que permítame simplemente orar por usted y que usted pueda recibir la plenitud del Espíritu Santo. Si usted quiere cerrar sus ojos, levantar sus manos hacia el cielo, y déjeme que yo le pueda pedir, Señor, tú conoces a cada persona que en este momento ahí en su casa, en la intimidad de su hogar, anhela ser lleno de tu Espíritu Santo. Padre, tú que ves el corazón de cada persona, Señor, llena sus vidas de ti. Llénalos con tu santa presencia, con tu amor. Derrama de tu Espíritu sobre sus vidas. Padre, son tus hijos, tú los has limpiado, Señor, con esa sangre preciosa que Jesucristo derramó en la cruz del Calvario. Y ahora yo te pido, Señor, llénalos con tu presencia, con la evidencia de hablar en otras lenguas. Y por la fe en Jesús, reciba usted que está ahí en su casa, reciba la plenitud del Espíritu Santo, recíbalo. Y dispóngase a hablar en ese lenguaje que Dios pone en su boca.
Recuerde, no es el Espíritu Santo quien tiene que hablar, es usted quien tiene que tener la disposición de abrir su boca y hablar en ese lenguaje que Dios ponga en su corazón, que Dios ponga en sus labios, que Dios ponga en su boca. Padre, llénalos en el nombre precioso de Jesús y empiece a ser lleno de la presencia del Espíritu Santo y reciba la plenitud de Dios. Padre, bendito, bendícelos, llénalos con tu santa presencia en el nombre precioso de Jesús. Y empiece a abrir su boca y sea lleno del Espíritu Santo. Es un acto de fe el dejar de hablar en español y empezar a hablar en ese lenguaje que Dios ponga en su corazón. Padre, llénalos de tu amor en el nombre precioso de Jesús. Sea lleno usted del Espíritu Santo, sea lleno del Espíritu Santo por la fe en Jesucristo. Padre, en el nombre de Jesús, envía tu Espíritu y llena, Señor, la vida de tus hijos con la plenitud de tu amor, con ese lenguaje sobrenatural, ese lenguaje espiritual. Llénalos en el nombre precioso de Jesús, en el nombre de Jesús. Cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo, recibimos la plenitud, el poder de su amor. Recibimos la plenitud de su poder. Somos investidos de poder. Recuerden ustedes que en el libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8, el Señor Jesús hablando a sus discípulos decía, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Él lo dijo, pero recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo viene, nos da el poder y se manifiesta a través de 9 dones. No vamos a hablar de los dones, obviamente, pero uno de los dones principales, o primarios, mejor dicho, es el hablar en lenguas. ¿Por qué? Porque es el primero que se manifiesta, básicamente, después de ser lleno del Espíritu Santo, empieza uno a hablar en lenguas. Hay 9 dones. Yo les digo, es como una carrera. Empieza la carrera, dan la indicación de salida, regularmente es un balazo, una pistola, ¡pum! Y la gente empieza a correr, no da un paso y se queda ahí, sino el primero es hablar en lenguas y después siguen los demás. Así que cuando uno es lleno del Espíritu Santo, se van a manifestar los 9 dones. Por eso el apóstol Pablo nos dice que anhelemos los dones mejores. ¿Para quién? Para usted. Unos necesitan dones para esto, otros dones para esto, otros dones para aquello. Por ejemplo, en mi vida, yo trato con muchas personas enfermas. Y muchas veces cuando llegan aquí, yo sé lo que tienen. Eso es un don. Porque hay una palabra de ciencia y hay una palabra de sabiduría, hay una palabra de fe, hay dones de fe, hay dones de sanidades, hay dones de discernimiento de espíritus, hay diferentes tipos de dones. ¿Qué tenemos que hacer? Cada uno tiene que anhelar los que necesita, pero los 9 se manifiestan en las personas. Así que, ¿qué tenemos que hacer? Yo le sugiero, no importa que usted haya dicho 2 o 3 palabras nada más, Ibreba-mamasa. Esa es una evidencia de que usted ya fue lleno del Espíritu Santo, pero usted tiene que tomar la decisión de seguir, continuar, porque haga de cuenta que es como un pozo donde empieza a brotar agua y entre más agua, el pozo se hace más grande. Entonces, entre más hablemos en lenguas, nuestra habilidad, nuestra capacidad se va haciendo más potente. Por eso el apóstol Pablo decía, yo hablo en lenguas más que todos ustedes. ¿Por qué? Yo me imagino que se pasaba el día hablando en lenguas. Porque cuando hablamos en lenguas, hablamos misterios a Dios. Porque cuando hablamos en lenguas, estamos haciendo una oración eficaz, una oración certera. Es como si Jesucristo mismo estuviera orando a través de nosotros. ¿Se imagina el Señor Jesucristo orando a través nuestro? Bueno, eso es el hablar en lenguas. Hablamos misterios a Dios. No estamos haciendo más que orar de acuerdo a la necesidad que Dios considera importante. No estamos involucrando nuestro ego. Estamos hablando las cosas que Dios quiere que hablemos. Estamos orando las cosas que Dios quiere que nosotros estemos orando. Por eso el apóstol Pablo decía, yo oro en lenguas más que todos ustedes. ¿Qué quiere decir esto? Que era importante, que es vital para nosotros el estar orando en lenguas. Cuando oramos en lenguas, la oración en lenguas es una oración perfecta, porque es una oración inspirada por Dios. Es como si Jesucristo mismo estuviera orando. Problema,
que como es un lenguaje que usted no entiende, muchas veces pensamos, ay, pues no sé ni lo que hago, no le importa a usted. Después de orar en lenguas, Dios le puede dar la interpretación. Yo en muchas ocasiones he orado y después sé lo que estuve orando. ¿Por qué? Dios nos da la interpretación, que es otro don. Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, estamos haciendo una oración eficaz, perfecta, una oración que da en el blanco, una oración inspirada por Dios. Yo prefiero orar en lenguas que en mi entendimiento. ¿Por qué? Porque es como si Dios estuviera orando. Es una oración inspirada por Él. Entonces, cuando nosotros oramos en lenguas, estamos orando de manera correcta. Además, el apóstol Judas dice, el hermano del Señor, dice que cuando oramos en el Espíritu, nuestra fe se fortalece, se edifica. Entonces, una manera de fortalecer, de edificar nuestra fe es orar en lenguas. Si nosotros entendiéramos eso, mire, estuviéramos constantemente orando en lenguas. A veces yo les digo entre broma y broma, lo único para lo que sirven los cubrebocas es para que tú te lo pongas y puedas ir en la calle orando sin que nadie se dé cuenta, porque nadie se da cuenta que vas hablando en ese lenguaje espiritual que Dios ha puesto en tu vida. Y podemos ponernos el cubrebocas e ir orando. Y de esa manera nuestro espíritu se fortalece, nuestra fe se afirma. Y oramos en las cosas que Dios quiere. Así que yo le quiero invitar a que no tome la oración, en el espíritu, la oración en lenguas, no la tome como algo secundario, accesorio, sino como algo vital. Debemos de orar en lenguas y seguir el ejemplo del apóstol Pablo. Él decía, porque yo oro en lenguas más que todos ustedes. Así que necesitaríamos estar orando constantemente en lenguas. Otra de las ventajas es que el mismo apóstol dice, ¿qué de orar como conviene? No lo sabemos. A veces vamos a orar por un enfermo y no sabemos si pedirle a Dios que lo sane o que se lo lleve. ¿Por qué? Porque a veces está sufriendo tanto que decirle, Señor, mira, te suplicamos, llévatelo, quítalo de sufrir. O a veces no sabemos si Dios quiere levantarlo. Entonces a veces no sabemos cómo pedir, qué es lo más correcto, no lo sabemos. Orar en lenguas es lo eficaz. Mire, por ejemplo, ahorita estamos viviendo una experiencia distinta, diferente. Por un lado lo de la pandemia, por otro lado un gobierno que está tratando de hacer cosas, sin embargo se dicen cosas a favor, se dicen cosas en contra. Nuestra responsabilidad no es criticar ni juzgar al gobierno, sino orar por él. Ahora, usted no sabe cómo orar por López Obrador, póngase a orar en lenguas. En lugar de estar criticando y de juzgando, póngase a orar en lenguas. ¿Por qué? Porque necesitamos un cambio en nuestro país, sí. Necesitamos acabar con la corrupción, sí. Pero también necesitamos la llenura del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo sea derramado sobre toda carne para que Dios, a través de su Espíritu, convenza al mundo de pecado, de justicia y de juicio, y que el Espíritu Santo pueda incorporar, pueda agregar a su cuerpo a todos los que han de ser salvos. En lugar de estar juzgando y criticando, y a mí me han mandado mensajitos de que no vote por Morena, que no vote por... A veces me dan ganas de decirle, Señor, ¿te los llevas o te los mando? Porque no tienen ni una pizca de madurez cuando entiendan que la autoridad que tenemos posiblemente no sea la mejor, pero es la que nos merecemos. Y en lugar de estar criticando, pongámonos a orar por nuestras autoridades, que es un mandato de Dios. Y por favor ya no me manden mensajitos de que no vote por tal o cual. Yo oro para que Dios cumpla sus planes y sus propósitos en las autoridades que tenemos actualmente. Y que les dé la sabiduría y el valor de romper con lo que se tenga que romper y que se hagan las cosas a la manera de Dios y no a la manera del hombre. Esa es nuestra responsabilidad. Nuestra responsabilidad es orar por un mundo que no conoce de Jesucristo. Lo que nos resta de vida en esta tierra tiene que tener un solo propósito: alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo, porque el Señor viene y viene pronto. Mucho antes de lo que usted y yo nos podamos imaginar. El Señor viene. ¿Y qué estamos haciendo? ¿Encerraditos en nuestra casa? Bueno, pues aprovechemos para orar
y alcanzar a un mundo que no conoce de Jesucristo. Ahora sí estoy enojado con el diablo. Así que póngase a orar, sea lleno del Espíritu Santo y vamos a vivir un cristianismo maduro. Dejémonos ya de niñerías y de estar jugando a la religioncita. Que Dios los bendiga y yo le invito, de verdad, experimente la plenitud del Espíritu Santo y ore en lenguas. Mañana, tarde y noche, porque lo necesitamos. Que Dios los bendiga mucho.